para darle la oportunidad a varias personas. Tuvimos que salir porque, bueno, la conexión estaba muy buena. Ya estamos acá de regreso con Ronald Edo. Primero que nada, darte las gracias por estar acá con nosotros para aclararle muchas cosas a mis seguidores que me han preguntado muchísimo. Mucha gente joven interesada en este tema, que para mí es importante, pues a nivel internacional, saber de todos estos temas, y más tú, Ron Ledo, que bueno, no solamente eres un ex agente de la CIA, sino también un analista de la CIA, estuviste en el Pentágono por muchísimo tiempo haciendo tus análisis, estuviste 4 años en Irak, en Afganistán, un militar con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y de verdad que para mí es un honor tenerte acá. Una de las cosas que íbamos a hablar es de la guerra que está entre Ucrania y bueno, y Rusia. Sobre todo, explícanos a nosotros lo que es la OTAN, de qué se encarga, para qué sirve, por qué es importante hoy en día saber, tanto Latinoamérica, qué es la OTAN y lo que está pasando con los Estados Unidos actualmente, y por qué esta guerra continúa, que ya tiene más de un año. Pues hola, muchísimas gracias por la invitación, lo agradezco muchísimo. La OTAN fue creada en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente empezó con unos cuantos países nada más, con Inglaterra, con el Reino Unido, perdón, Estados Unidos y algunos pequeños otros países de Europa, básicamente porque querían oponerse a una invasión militar de la Unión Soviética, y era la manera que tenían de autoprotegerse entre ellos. Era una alianza militar defensiva contra la Unión Soviética. Tenían miedo de que la Unión Soviética fuera a invadir el oeste de Europa, y obviamente empezó a crecer durante la Guerra Fría en los años 60, 50, 60, 70, hasta que se consolidó en Alemania del oeste, en Italia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia en aquella época. Son 29 países que forman parte. En aquella época eran muchos menos, en aquella época eran, me parece que unos 9 países nada más. Pero la misión era oponerse al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era la otra alianza de la Unión Soviética, que la Unión Soviética tenía con los países comunistas del este de Europa, con Albania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, etcétera. Esos eran los países comunistas de la Unión Soviética. Pues era una alianza defensiva. Lo más importante de la OTAN era en aquella época, y sigue siendo, el artículo 5 de la OTAN, que dice que un ataque sobre cualquier país de la OTAN es un ataque en todos. O sea que si alguien ataca a un país de la OTAN, eso es como si fuera un ataque sobre todos los miembros de la OTAN. Llegan los años 90, en el 1990, se desintegra la Unión Soviética, se rompen muchos países de la Unión Soviética, y deja de existir el Pacto de Varsovia. Hay negociaciones para dejar entrar en la OTAN a Alemania del Este, lo que era antes la Alemania del Este, y dejar que Alemania se reunificara. Y Baker, el secretario de Estado, se reúne con los líderes soviéticos, en aquella época líderes rusos ya, porque ya se desintegró la Unión Soviética, con el gobierno de Gorbachev, y le promete que la OTAN no se va a expandir un centímetro más hacia el este, y que solamente que por favor dejaran meter a Alemania del Este en la OTAN. Llega el 1996, está Clinton en el poder, y discuten la gente de Clinton, Bill Clinton, qué hacer con la OTAN. Y la mitad de la gente de Clinton le decía: no te metas, no expandamos la OTAN, no nos metamos allí a expanderlo hacia el este, porque eso va a ser muy peligroso, va a desestabilizar Europa, va a provocar a Rusia, etcétera. Pero la otra mitad le dijo, no, hay que expandir la OTAN hacia el este, porque eso nos deja a nosotros, Estados Unidos, como influencers, nos da influencia. Así no solamente influencia a Reino Unido y
y Alemania y Francia, pero influenciamos nosotros también. Y como hay elecciones, en el 96 se enfrenta a Clinton contra Bob Dole, y le dicen también a Clinton, oye, si expandemos la OTAN hacia el este, eso le va a caer muy bien a los votantes de Estados Unidos de descendencia húngara, de descendencia polaca, de descendencia lituana, y eso nos va a ayudar a ganar las elecciones. Entonces Clinton dice, ok, perfecto, pues seguimos, vamos a expandir la OTAN. Y empieza desde el 96 un proceso de expansión hacia el este, cada año, cada par de años, metiendo uno o dos países, y empiezan a meter a Hungría, empieza Polonia, empiezan los 3 países bálticos, Lituania, Estonia, Latvia, Rumania, Bulgaria, etcétera. O sea que se empiezan a expandir hasta los 29 países que tú acabas de mencionar. Pero esos son de las últimas décadas, no era así originalmente. Y hoy día, pues, la OTAN es una alianza poderosísima. Estados Unidos es quien pone todo el dinero, es quien pone casi todo el dinero, es quien pone casi todos los soldados, es quien pone muchísimo más del 80% del presupuesto, es quien gobierna de por sí la OTAN. Y hay unos países amigos de la OTAN, que no son miembros de la OTAN como tal, pero que cooperan mucho con la OTAN, que son Corea del Sur y Colombia, más que nada. Pero eso es la OTAN, es una alianza militar. ¿Brasil y Argentina también forman parte? No, nunca han formado parte de la OTAN. Hay algunos países que tienen acuerdos de cooperación con la OTAN, como Colombia y como Corea del Sur, pero que no han sido parte de la OTAN. Solamente estos países europeos que están en Europa y Estados Unidos y Canadá son parte de la OTAN. Y ahora mismo pues el clima político en Brasil y Argentina es muy anti-OTAN, porque son gobiernos de izquierda que no se llevan bien con Estados Unidos, o sea que no. Pero sí Colombia, no sé si ahora Petro, que es un izquierdista, que es un guerrillero, va a seguir cooperando con la OTAN, eso no lo sé. Pero hasta hace poco Colombia era no parte de la OTAN, pero era país amigo de la OTAN. Exactamente. Ahora, la OTAN, por supuesto, se encarga, obviamente, como carácter político y militar para defender a estos países. ¿Cuáles son estas negociaciones que se hacen que de repente el común de las personas normalmente están totalmente fuera de la realidad de por qué actualmente hay una guerra, que es increíble de creerlo, pues, pero es la realidad, es una verdad? Mucha gente dice, bueno, eso está pasando en Rusia, en Ucrania, eso no es problema mío, yo estoy acá, ya sea en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica, inclusive en España. Yo tengo familia allá y ellos dicen, bueno, eso es allá, ellos que se arreglen, ¿no? Como que fuera algo totalmente fuera de lugar. Porque, o sea, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué esta guerra? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la OTAN como tal se supone, en teoría, sobre el papel, que no tiene un papel en esta guerra. Ni Estados Unidos, en teoría, en papel, pero en realidad, pues sí están muy, pero que muy envueltos en la guerra. Me explico, en el año 2007, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, fue a Múnich, a una conferencia de seguridad en Múnich, y dio un discurso muy famoso, muy largo, diciendo que la OTAN había traicionado, Estados Unidos había traicionado la buena fe de Rusia, que la habían expandido hacia el este, que no se metieran en Ucrania, que Ucrania era una línea roja para Rusia, era, por decirlo así, un sitio que Rusia lo tenía como una línea roja, lo tenía como algo sentimental, emotivo, que se mantuvieran aparte de Ucrania. Pero en el 2008, un año después, la OTAN invitó a Georgia, no a Georgia de Estados Unidos, pero al país de Georgia, que está en el Cáucaso, y invitó también a Ucrania. Tienen la puerta abierta, y eso pues fue como meterle el dedo en el ojo a Rusia en el 2008. A partir de ahí, pues hay elecciones en Ucrania, y a veces ganaban. La gente tiene que entender, Ucrania es un país muy, pero que muy dividido, súper dividido. Es como decir, en Venezuela están los bolivarianos y los que están demócratas. Es como decir, los que están en España que están con Podemos y los que están con Vox. Hay una división. Hay una división. Hay una división increíble. ¿Qué pasa? Que a partir del 2008 a veces ganaban los prorrusos en Ucrania y a veces ganaban las elecciones los antirrusos. Para que la gente entienda, el sur
de Ucrania y el este de Ucrania tiene una gente que son muy prorrusos. El norte de Ucrania y el oeste de Ucrania tiene una gente que son muy antirrusos y pro Polonia, pro Europa, pro Estados Unidos. Tienen muy poco en común la gente del sur y del este con la gente del norte y el oeste en Ucrania. La gente del sur y del este de Ucrania hablan ruso, es el primer idioma de ellos y pertenecen a la Iglesia Ortodoxa rusa. La gente del norte y del oeste hablan ucraniano o hablan húngaro o hablan polaco. Hay muchísimos grupos de polacos y de húngaros en esa área. No hablan ruso, hablan muy poco ruso. No pertenecen a la Iglesia Ortodoxa rusa, pertenecen a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que es diferente, o pertenecen a la religión católica. Los que son descendientes de polacos, son católicos, romanos, como yo, como muy posiblemente tú, como casi todos los hispanos, son esos. O sea que hay una diferencia lingüística, hay una diferencia étnica, hay una diferencia religiosa, son muy, pero que muy diferentes. ¿Qué pasó? Que a veces ganaban las elecciones los del sur y el este, que estaban a favor de Rusia, y a veces ganaban las elecciones los del norte y el oeste. Y esa es una gran confrontación que hubo en Ucrania hasta el año 2013. Ron, hay mucho temor, por supuesto, de que se dice que puede haber una tercera guerra mundial, si es que no la hay de otra manera, una tercera guerra mundial silenciosa. ¿Qué opinas de quisiéramos enfrentarnos a una tercera guerra mundial? Es muy posible que surja, desgraciadamente. Nunca ha habido un riesgo mayor, de hecho, de una tercera guerra mundial. Lo más cerca que hemos estado a una tercera guerra mundial fue en el 62, 1962, cuando la crisis de los misiles nucleares en Cuba, que Kennedy tuvo que resolverlo, pero en aquella época, en el 62, Kennedy estuvo a nada, estuvo muy cerca de una guerra nuclear, de una tercera guerra mundial contra la Unión Soviética, y desde entonces hasta ahora no hemos estado más cerca, estamos muy cerca. De hecho, hay un grupo de científicos que se pasan, le digo a la gente, vayan y búsquelo en Google, hay un grupo de científicos, la Federación de Científicos, que llevan algo que se llama el reloj del fin del mundo, que es una cuestión simbólica, pero ellos hacen cálculos, ellos miran el mundo, cómo está, miran la situación política del mundo, y en este reloj del fin del mundo han puesto las manecillas súper cerca de las 12, y las 12 significa el fin del mundo, significa la destrucción, el día del juicio final. O sea que nunca y lo han puesto más cerca que nunca últimamente, hace un par de meses atrás. O sea que estamos muy cerca. Lo que pasa es esto, lo que pasa es que Rusia, según Rusia, ellos nunca pueden permitir que Ucrania sea un país de la OTAN. No pueden permitir que Ucrania tenga ejércitos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra allí. Y sin embargo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, quieren conquistar de alguna manera ideológica, políticamente a Ucrania. Quieren que Ucrania sea un aliado militar y político. Esta guerra, de hecho, empezó, uno de los detonantes de la guerra hubo muchos detonantes, pero uno de los detonantes que más propició esta guerra fue el pacto que firmó Estados Unidos, que firmó Biden con el gobierno de Ucrania. En noviembre del 2021 firmaron un pacto político y militar, diciendo que Estados Unidos le iba a dar ayuda de inteligencia, logística, dinero y ayuda militar a Ucrania para recuperar Crimea, que Rusia se apoderó de Crimea en el año 2014. Y eso, pues obviamente, eso fue uno de los detonantes, ese acuerdo que firmaron en noviembre del 2021, 3 meses antes de empezar la guerra, eso fue uno de los mayores detonantes que propició esta guerra. Ahora, Putin siempre ha mantenido pues como que Ucrania neutral, o sea, él lo que quiere es que Ucrania esté neutral. Tú hablaste también de unos acuerdos que se hicieron en el 2013 y otro acuerdo que también se hizo en el 2021, pues prácticamente eso ha sido una bofetada para Putin. Entonces, ¿quién provocó a quién? En el año 2013, como te dije, a veces ganaban los prorrusos, a veces ganaban los antirrusos, a veces ganaban los prorrusos, a veces así como en Estados Unidos, a veces ganan los demócratas y a veces ganan los republicanos, pues lo mismo. En Ucrania a veces ganaban los que estaban con Rusia, a veces ganaban las elecciones los que estaban con Europa. Pues en el año 2013 ganó, el presidente era un presidente que había ganado, que era prorruso,
Yanukovych, que era el partido de él, se llamaba el Partido de las Regiones, que era un partido obviamente del sur y del este, ahí donde estaban sus votos. Casi nadie le votaba en el norte ni en el oeste. La base electoral de él era la gente que vivía en el sur y en el este. Y en el año 2013, la Unión Europea le ofreció a Yanukovych, a Ucrania, un acuerdo comercial. Firma con nosotros un acuerdo comercial para que tenga relaciones comerciales, económicas fuertes con la Unión Europea. Pero Rusia también le ofreció un acuerdo comercial y estaba ahí en con cuál me voy. Y al final, en diciembre del 2013, Yanukovych, el presidente de Ucrania, se decidió firmar el acuerdo comercial con Putin, con Rusia. Y fue a Moscú y firmó el acuerdo. Y me parece que Rusia le iba a dar 15.000 millones de dólares y le iba a dar ayuda económica en otros sectores y ayuda industrial y le iba a dar un gas súper barato, súper descontado. Y fue un acuerdo de paz, por decirlo así, entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasó? Que ese acuerdo duró solamente 3 meses. Porque en el año, 3 meses después, en febrero de 2014, hubo la famosa revolución de Maidán, que muchísima gente, muchísima analistas dice que quien estaba detrás de esa revolución, de esa insurrección, por decirlo así, era Estados Unidos, era Obama, era la mujer que Obama mandó para allí, la embajadora, bueno, embajadora no, era un puesto muy alto del Departamento de Estado, se llama Victoria Nuland. Entonces, con esa insurrección o con ese golpe de Estado, derriban al presidente, se va el presidente, huye del país y ponen a un presidente que está en contra de Rusia. Y desde entonces es que empieza el conflicto en febrero de 2014, 3 meses después solamente de que Rusia había firmado este acuerdo de paz y comercial con Ucrania. Ahora, Ron, vamos a ser honestos. Entonces, la paz, digamos, entre comillas, o la situación neutral entre Rusia y Ucrania depende entonces de quién sea el presidente actual de los Estados Unidos. Depende de 2 cosas. Depende de quién sea el presidente de Ucrania. Y a partir del 2014, como ya te dije, el último presidente prorruso de Ucrania tuvo que salir corriendo del país, porque había una insurrección, un golpe de Estado, como lo quieran llamar, y se tuvo que ir saliendo. Y desde entonces siempre ha habido presidentes antirrusos. Estaba Poroshenko primero, un magnate, me parece que el magnate del chocolate, como lo llaman, porque ha hecho cientos de millones de dólares con dulces y con chocolates en Ucrania, y el sucesor de él ha sido Zelensky, Volodymyr Zelensky. Eso depende de quién, y obviamente los presidentes de Ucrania a partir de 2014 siempre son antirrusos. Ahora bien, una cosa muy importante es que Estados Unidos, dependiendo de quién sea el presidente de Estados Unidos, es también un factor muy importante si hay guerra o no, porque Trump lo dijo, y yo le creo a Trump, que bajo él nunca hubiera habido guerra, que él nunca hubiera permitido la guerra. Es el punto importante que quiero tocar ahorita, porque, bueno, mucha gente, para que la gente entienda los 8 años de Obama, ¿verdad? Vamos a irnos más al presente, más los 4 años de Trump, que en ningún momento, pues, mantuvo un acuerdo de paz, o sea, estuvo tranquilo. Apenas llega Biden, empieza esta guerra, y al parecer, pues, como que no piensa retirarse, pero Putin tampoco. Bueno, hay que entender una cosa. Cuando ocurre la insurrección o revolución o golpe de Estado, como le quieran llamar, en febrero del 2014, Biden era el vicepresidente de Estados Unidos. El presidente era Obama. Y la mujer que mandó... ¿Me escucha? Algo pasó con... Sí, algo pasó con... Okay. Pero bueno, y la persona que Biden y Obama mandaron para darle la vuelta a la tortilla en Ucrania fue Victoria Nuland. Victoria Nuland confesó que ella había gastado 5.000 millones de dólares en Ucrania, 5.000 millones de dólares en, por decirlo así, en propaganda electoral para que volviera a la gente ucraniana en contra de Rusia y a favor de Estados Unidos. Y después de eso, después que salió Biden del poder y Obama en el 2016,
como que antes también, Biden hizo muchísimas cosas en Ucrania. Biden estaba muy metido en Ucrania y su hijo también, Hunter Biden, se metió a una empresa que se llamaba Burisma Holdings y lo metieron allí a ganarse creo que $50,000 al mes, una cosa así, en una compañía allí ucraniana. Y Biden está bien, pero que bien metido hasta el cuello en cosas ucranianas. ¿Qué pasa? Que Trump no, Trump, una cosa que hizo Trump que fue muy brillante de él fue que nunca propició una guerra, al contrario, firmó muchísimos acuerdos de paz. Por eso el acuerdo que firmó Trump entonces con Putin no sirvió de nada. Trump no firmó un acuerdo como tal con Putin de paz, pero sí mantuvo buenas relaciones cordiales. Recuerda que Trump no podía tener acuerdos muy amigables con Putin, no porque no quisiera, estoy seguro que Trump quería tener acuerdos amigables con Putin, pero era que la prensa y el Partido Demócrata no lo dejaban, porque recuerda que en aquella época fue donde salió el famoso Russiagate, la famosa coalición o trama rusa, que al final se dio cuenta que era falsa, que no existía. Robert Mueller, que era el fiscal especial, después de 2 años investigando, dijo, mira, aquí no existe esto es una ficción, esto es simplemente propaganda que se han inventado para atacar a Trump. Pero como él estaba bajo investigación y los demócratas lo investigaron en la Cámara de Representantes y la prensa estaba detrás de él, pues él no entabló ninguna amistad profunda con Putin, pero de verdad yo creo que por lo menos Trump hizo, mira, no quiero confrontación, y al contrario, Trump nunca empezó una guerra. Una cosa que muy única de Trump fue que no empezó confrontaciones ni guerras ni en el Medio Oriente ni en ningún otro sitio. O sea que eso es una cosa muy buena que hizo Trump. Pero de nuevo, Trump dice que bajo él esta guerra nunca jamás hubiera empezado. Así es. Así es. Entonces, tú acabas de decir que ¿cuáles son cuáles son tus análisis sobre eso, las recomendaciones para las personas que te estamos escuchando en este momento y que están preocupadas? O sea, ¿qué se pudiera hacer? Bueno, la gente tiene que entender que esto es la guerra más importante o más caliente, por decirlo así, o más significativa que ha habido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mucho más importante que la guerra de Irak en el 2003 o en el 91. Esta es la guerra más grande que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y es muy significativa porque ahora mismo la guerra se está librando entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está peleando la guerra, lo que pasa es que no lo está haciendo de manera directa. No está mandando soldados allí, como hizo en Irak. Lo que está haciendo Estados Unidos es que sí está mandando muchísimos soldados a Rumanía y a Polonia, y desde allí esos soldados vigilan al ejército ruso, hacen vuelos espías sobre el ejército ruso, tienen radares mirando al ejército ruso, tienen técnicos de comunicaciones, y toda esa información se la pasan en tiempo real al ejército ucraniano. Y Estados Unidos es quien le da todo al ejército ucraniano, quien le da la logística, quien le da las piezas, quien le da las municiones, las armas, los tanques ahora, los Patriot, las defensas antiaéreas, los técnicos, los mecánicos, todo lo que está haciendo. Si no hubiera sido por Estados Unidos, y me parece que ya va por $120 mil millones que ya Estados Unidos le ha dado, 120 en un año de dólares. Si no hubiera sido por eso, esta guerra se hubiera terminado ya hace 10 meses atrás. La guerra sigue, continúa, se extiende, porque es Estados Unidos quien está haciéndole todo. Lo único que no está haciendo es mandando soldados allí a morir, pero aparte de eso es quien está haciendo todo. Y por eso es que es tan importante, porque es una guerra indirecta, lo que nosotros decimos en inglés un proxy war, una guerra por intermediario. Esto es un tema de resistencia, entonces. ¿Tú piensas que Ucrania le va a ganar? No creo, no. Me parece que es muy difícil que Ucrania gane. Me parece que Estados Unidos le ha dado 120 mil millones y posiblemente le dé 40 mil millones más en los próximos meses, pero me parece que lo único que hace ese dinero es
expandir la guerra, hacerla más larga, más soldados ucranianos van a morir. Yo creo que llevan como 150.000 muertos, pero al final yo creo que Rusia va a ganar, porque Rusia ni siquiera le ha declarado la guerra a Ucrania. Y si Rusia no le ha declarado la guerra, esto le llaman la operación militar especial, y no ha declarado la guerra. Si Rusia declara la guerra a Ucrania, formalmente como tal, Rusia podría movilizar entre 2 y 5 millones de soldados. Y además de que Rusia puede, ya está movilizando su industria militar a tiempo completo, 24/7 produciendo armas. Y además, si Rusia, yo creo que y este es el gran peligro, si Rusia se ve por alguna razón derrotada, o que va a perder, o que va a ser humillada, y que va a salir los van a sacar de Ucrania, Rusia siempre puede utilizar las armas nucleares, que tiene 6.000 armas nucleares. Rusia tiene aproximadamente 2.000 armas nucleares tácticas pequeñas, que son para usarse en el campo de batalla, son pequeñas, de 1 o 2 kilómetros a la redonda de alcance, y también tiene aproximadamente 4.000 armas nucleares estratégicas grandes, que son las que van de un continente a otro, que pueden destruir ciudades enteras. O sea que es un fuego muy, pero que muy peligroso el que estamos jugando, y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, mucha gente dice, bueno, ese rollo no va a llegar a Latinoamérica. ¿Cuáles son las consecuencias, no solamente mundiales? O sea, Latinoamérica, ¿qué pudiera hacer acá? ¿Qué crees? ¿Que no van a tener Bueno, pues Latinoamérica no es un jugador directo de este conflicto, ¿no? Los jugadores directos son la OTAN, porque es quien está dando montones de armas. Estados Unidos es quien realmente, si no fuera por Estados Unidos, tampoco la OTAN podría hacer nada, porque me parece que la OTAN le ha dado 10 o 15.000 millones de dólares, algo así, y 120.000 Estados Unidos. O sea que quien le está dando armas de verdad, quien está jugando esto es Estados Unidos y los países de Europa, ¿no? De Europa Occidental. Ahora bien, Hispanoamérica se tiene que aceptar que hay una nueva realidad, ¿no? Porque esta situación, esta guerra entre Ucrania y Rusia ha unido mucho a Rusia y a China. Y ahora pues Rusia y China buscan influencia, más que nada China, porque es un poder muy económico muy fuerte. China buscan influencia en Hispanoamérica. Van a tratar en los próximos años, en los próximos 5 o 10 años, si es que llegamos, esperemos que lleguemos, van a intentar desplazar a Estados Unidos de Hispanoamérica, especialmente en los países que no son amigables a Estados Unidos, como México, por ejemplo, no son muy amigables, ni como Brasil ahora con Lula, ni muchísimo menos, Argentina tampoco. Van a tratar de desplazar a Estados Unidos y van a tratar de influir muchísimo en Hispanoamérica. Ese es el gran cambio que se avecina. Ron, en tu experiencia, ¿cómo ha manejado esta administración de Biden esta situación? Pues en mi experiencia, me parece a mí que Biden está jugando un juego muy peligroso, porque se dejan llevar por la pasión, se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por la ideología, y no se están dejando llevar por la lógica ni por el sentido común. La lógica y el sentido común, lo dijo Kennedy lo dijo, una gran potencia nuclear, después que pasó la crisis del 62, de los misiles, dijo, una gran potencia nuclear, lo pueden buscar la cita exacta de Kennedy, dijo, nunca jamás debe derrotar ni humillar a otra gran potencia nuclear, porque eso podría causar un gran peligro de guerra nuclear. Y eso yo creo que Biden no le está haciendo caso en absoluto. Biden se lo está usando como papel higiénico, eso que dijo Kennedy. Y la política de la política de Biden ahora está incitando muchísimo el peligro a una guerra nuclear. Ese es el gran peligro. Yo creo que, y lo ha dicho Trump lo dijo hace poco, lo dijo en el CPAC hace 2 días atrás, y lo dijo también en un vídeo que lanzó la semana pasada. Dijo, yo acabaría esta guerra en 24 horas. Esta guerra se acaba negociando, esta guerra se acaba en la mesa de negociación. No se va a acabar dándole armas a Ucrania, que al final yo creo que siempre va a perder. Ron, cuando hablas de ideología, ¿a qué te refieres? ¿Cuando hablo de qué, mi amor? Cuando hablas de ideología... La enorme mayoría de la gente en Estados Unidos, yo diría que el 80%, más o menos, excepto los seguidores más
más fieles a Trump y a la ideología de Trump y al pensamiento de America First de Trump. La gran mayoría de la población de Estados Unidos, yo diría que el 80%, ideológicamente odian mucho a Rusia. Y Biden y su administración odian muchísimo a Rusia por cuestión ancestral, por decirlo así. Biden, Obama, el Partido Demócrata odian mucho a Rusia desde hace muchísimos años porque Rusia no permite el matrimonio entre homosexuales, porque Rusia ilegalizó la propaganda homosexual, transgender, LGBTQ, ZX, lo que sea, cerca de las escuelas. Ha promovido el cristianismo ortodoxo ruso en la sociedad, la familia tradicional, y por eso, obviamente, Biden, Obama, los demócratas odian muchísimo a Rusia. Por el otro lado, los famosos moderados del Partido Republicano, las personas que no son seguidores, que no siguen a Trump apasionadamente, también odian a Rusia, por otras razones, porque ellos se creen que Rusia sigue siendo la Unión Soviética comunista de los años 80 y 70, que sigue siendo la misma cosa, que sigue siendo, que quiere conquistar el mundo, que sigue siendo el Pacto de Varsovia, y ellos pues siguiendo la ideología que ellos aprendieron, especialmente la gente más mayor, en los años 70, 80, pues sigue, pues tenemos que, Rusia siempre ha sido el malo, sigue siendo el malo ahora. O sea que el 80% de la población de Estados Unidos tiene una ideología, por ideología, y odian a Rusia. No se dejan llevar por la razón, la lógica, el peligro de guerra nuclear, las armas nucleares de Rusia, como dijo, lo ha dicho muchísima gente, en su época lo advirtió Henry Kissinger, hace poco lo advirtió Pat Buchanan, un escritor famoso republicano que era asesor de Reagan y asesor de Nixon, lo ha dicho, tengan muchísimo cuidado, esto es muy peligroso, porque si derrotamos a Rusia, como dijo Kennedy que no se podía hacer, si derrotamos a Rusia, Rusia puede hacer la opción Sansón. La opción Sansón, dijo Pat Buchanan, es que si, vale, ustedes quieren que yo me muera, yo me muero, muy bien. Pero antes de morirme, derrumbo las columnas del templo y nos cae el techo encima y nos morimos todos. O sea que hay un gran peligro de guerra nuclear. No hay posibilidad que, o sea, si derrumban a Rusia y doblegaran a Putin, cosa que dudo mucho, ¿cuál sería el beneficio para el mundo y para Estados Unidos? Bueno, si cae Putin y se desmiembra Rusia en muchos países pequeños, en 5 o 6 países pequeños, hay que recordar que Rusia es el país más grande del mundo, y si lo pueden, eso sería el sueño dorado de Estados Unidos, eso sería el sueño dorado de la Unión Europea, de Biden, ese es el sueño de Biden y de Obama y de Victoria Nuland. Ahora bien, yo creo que eso es una fantasía irreal. Siempre Putin ha mantenido un apoyo, independientemente de lo que diga la prensa y de lo que digan las noticias por ahí que la gente escucha. Putin siempre ha mantenido un apoyo por encima del 77% de la población. Me parece que ahora está por el 81%. O sea que... Fíjate, hay un movimiento... no se puede tapar el sol con un dedo, hay un movimiento comunista, no solamente en Latinoamérica, como China y Rusia. Entonces, va a ser como una controversia, que bueno, ¿por qué no estar a favor de Rusia si se supone que es un país comunista? Rusia no es comunista. El Partido Comunista perdió el poder en Rusia ya hace 30 años atrás y ahora es un partido pequeño de la oposición que se opone a Putin. El partido de Putin se llama Rusia Unida. Y la ideología del partido Rusia Unida es una mezcla de nacionalismo, patriotismo y cristianismo ortodoxo ruso. De hecho, el Partido Comunista Ruso es un partido de oposición en el Congreso que siempre se oponen a Putin, siempre están en contra de Putin, y Putin siempre los ha machacado mucho. Putin siempre ha dicho que Rusia no tiene por qué mirar a sus raíces comunistas de la Unión Soviética, que tiene que mirar a sus raíces cristianas de la Iglesia Ortodoxa Cristiana. O sea que eso es un error que muchísima gente del Partido Republicano no entiende, todavía no entienden esa distinción. Yo creo que muchos de los seguidores de Trump
y Trump mismo, y muchos de los seguidores, como Pat Buchanan, como el coronel Douglas McGregor, muchos como el senador Rand Paul en el Senado, muchos de esta gente sí entienden esa diferencia, y sí entienden que lo mejor que puede hacer Estados Unidos para evitar una guerra nuclear, y la gente tiene que entender esto, hay que evitar una guerra nuclear. Yo creo que Trump quiere evitar una guerra nuclear. Yo creo que el senador Rand Paul quiere evitar una guerra nuclear. La gente tiene que entender, una guerra nuclear no es lo mismo que una guerra con Irak. No es lo mismo que una guerra con Siria o con Libia. En una guerra nuclear morirían 500 millones de personas en el mundo. Rusia sería devastada, vaporizada, sería borrada del mapa Rusia, pero muy posiblemente Nueva York también. Y muy posiblemente Miami también, y muy posiblemente Washington y Los Ángeles y Chicago y París y Londres serían borrados del mapa. O sea que estamos hablando de una catástrofe que mataría a 500 millones de personas. Por eso hay que evitar una guerra nuclear. Ahora, falta mucho tiempo de esta administración, falta 2 años. Es bastante confuso sacar una conclusión de que realmente esto vaya a quedar pues impune. Todos estos muertos queda impune, no pase nada, va a quedar todo igual como estaba antes. O sea, es imposible. Algo tiene que desarrollar. No entendí la pregunta, Reina. Que lamentablemente algo tiene que pasar, porque ni Rusia se va a quedar quieto, ni neutro como estaba, y como aquí no pasó nada, y los muertos y todas las consecuencias que han pasado. La gente tiene que entender que sin Estados Unidos se acaba Ucrania. Ucrania dejaría de pelear inmediatamente. Ucrania pelea porque Estados Unidos le manda miles de millones de dólares en armas, ya está. A la que Estados Unidos... Faltan 2 años de administración, faltan 2 años, es bastante tiempo. A la que Estados Unidos le cierre el grifo a Ucrania, le diga, mira, no te vamos a dar más armas, ponte a negociar, siéntate a negociar con Rusia, esta guerra se acaba, porque se empiezan a negociar. De hecho, el ex primer ministro de Israel, que estuvo en el poder cuando empezó la guerra, que fue derrotado hace poco por Netanyahu en Israel, por el partido Likud, el ex primer ministro dijo que cuando empezó la guerra, me parece que fue para marzo del año pasado, hace un año atrás, o a principios de abril, él fue a Rusia y él trató de que se sentaran a negociar Ucrania y Rusia, y él trató de empujar un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Y hace poco, lo pueden buscar, está en las noticias, él dijo que recibió presiones de Estados Unidos para que se callara. Biden le dijo, mira, mantente callado, no queremos la paz, no queremos que se ponga a negociar, lo que vamos a hacer es darle miles y millones de dólares en armas a Ucrania para que siga la guerra. Pero Naftali, el primer ministro, el ex primer ministro de Israel, lo dijo muy claramente a la prensa, yo quería buscar la paz, yo quería que se sentaran a negociar y Estados Unidos no nos dejó. O sea que, de nuevo, esta es la ideología de Biden que se impone por encima del sentido común, por el sentido de la realidad, de la geopolítica. Las próximas votaciones yo creo que son muy importantes para este país. Y los 2 partidos, ¿cómo los ves tú? Como militar, que sabes que, bueno, conoces muy bien lo que es la lealtad. Bueno, pues yo creo que fue una gran tragedia para Estados Unidos y para toda Hispanoamérica también, y para todo el mundo, que ganara Biden las elecciones. Me parece que fue una gran tragedia. Biden, durante muchos años, él se mantuvo como un centrista, por decirlo así, como una persona bastante moderada cuando era senador. Fue senador durante décadas por Delaware, pero desde que Obama lo reclutó a Biden ha sido un verdadero desastre, y ahora en la campaña para el 2020 fue un verdadero desastre lo que ha hecho Biden. Biden ha destruido las raíces cristianas de Estados Unidos en la educación, en la política, en el gobierno. Ha hecho un desastre de las Fuerzas Armadas, ha hecho un desastre del ejército de Estados Unidos, del US Army, US Navy. Ahora mismo el US Army me parece que está cortísimo porque la gente no se quiere meter al US Army
con Biden de presidente. La gente no quiere meterse de voluntario allí. Mucha gente se están retirando cuando pueden. ¿Quién está a cargo de la salud pública de Estados Unidos? Un hombre gordo que se cree mujer. Un transgénero, un hombre gordo fuera de forma que encima se cree mujer. Ese es el quien está a cargo en la administración Biden. Esto es lo que llamamos la tienda de horrores. La tienda de horrores. Biden acaba de nombrar a la Corte Suprema de Estados Unidos a una jueza que la nombró, que ahora llegó a juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un tribunal poderosísimo, increíblemente poderoso. Y esta mujer le preguntaron, ¿qué es una mujer? Le preguntaron, y ella dijo, no sé, no puedo definirlo. No sabía lo que era una mujer, no podía definirlo, no se atrevía a definir lo que era una mujer por no caer políticamente incorrecta. Ese es el tipo de persona que Biden pone de jueza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Me parece a mí que Biden apoyando el homosexualismo, el aborto, el transgenderismo, metiendo a las mujeres, que hombres transgender ahora compitan con los deportes con las mujeres, está destruyendo la sociedad, está destruyendo la base de la familia, promoviendo que los niños y las niñas se metan hormonas, porque yo me creo hombre, me creo jugando con la salud. Eso es un desastre verdadero lo que está haciendo Biden con Estados Unidos. Mutilando la mente. Ron, tú como militar, con toda tu experiencia, ¿tú piensas que, bueno, Estados Unidos se está desmoronando? Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Miren los anuncios militares que ha puesto Biden. Los anuncios de reclutamiento. Yo me voy a meter al ejército porque mis dos mamás, para proteger a mis dos mamás, y haciendo cuotas de raza, de etnias, y lavándole el cerebro a los soldados. El gran peligro que para Estados Unidos es los supremacistas blancos. ¿Qué es un supremacista blanco? Para Biden, todo el mundo que se opone a él es un supremacista blanco. Todo el mundo que se opone a su agenda woke es un extremista de derecha. Todo el mundo que defiende la familia tradicional para Biden es un extremista. Todo el que se opone al aborto es un extremista. Está destruyendo el ejército Biden y a las Fuerzas Armadas. Biden está quitándole la moral a las Fuerzas Armadas. Ahora, de todo esto, yo creo que destacar siempre algo bueno, que todas las cosas que hemos visto, muchas por algo existe Americano Media, que tú has estado con nosotros, has sido invitado. No hay fake news para nada, todo lo que se dice es real, de fuentes fiables. ¿Qué es lo positivo, Ron, que tú ves de todo esto? Bueno, yo creo que siempre hay una resistencia, ¿no? Y esta resistencia siempre es buena. Y Americano Media, por ejemplo, es parte de la resistencia que se opone a esta agenda, y toda esta agenda, todo lo que se opone es bueno y positivo. O sea que hay que seguir con la resistencia, seguir rezando, y como dice el dicho, a Dios rezando y con el mazo dando. Hay que seguir luchando y hay que seguir resistiendo. Quiero hacer una última pregunta. Creo que nos quedó súper claro la situación entre Ucrania, Rusia y una posible guerra. ¿Qué opinión tienes tú sobre el nuevo orden mundial? ¿Crees en eso? Sí, por supuesto. El nuevo orden mundial es simplemente quitar a Dios, la familia tradicional, la economía tradicional, la base de la sociedad tradicional cristiana que ha regido por 500 años a Europa, a Hispanoamérica, a Estados Unidos, quitarlo del medio. Un nuevo orden sin Dios, sin familia, donde nadie pueda saber qué cosa es una mujer, qué cosa es un niño, qué cosa es una niña, qué cosa es una familia. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Escucha, que una sociedad confundida, pues, que, o sea, es muy confundida, muy confundida. Al muy confundida y sin bases. Tú quitas a Dios y quitas la familia de la sociedad y se derrumba todo. Quitas la piedra con la que todo se está fundado, sí. Como militar, que sabes lo que es ir a la guerra,
estamos viendo todas esas personas, todos esos militares civiles también que están muriendo, que sabes el gran dolor que causa, una bendición, pues, que con todos esos años que le has dado, 20 años, y que le sigues dando, gracias a Dios por poder compartir toda esta experiencia, y que ha sido, bueno, una bendición que estés aquí con tu familia y que puedas. ¿Qué sientes? Que hay mucha impotencia, Ron, hay mucha impotencia, no solamente en Latinoamérica con todo lo que está pasando con el comunismo. Ahora esta noticia pareciera que todo fuera negativo, negativo, negativo. Sin embargo, yo como cristiana no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. Hoy en el programa, un español invitado decía que no es el fin del mundo, debería ser el fin del comunismo y el fin de todas estas ideologías enfermas, erradas, que no van con las bases familiares, como hemos dicho, no van. No, es completamente un desastre lo que ha pasado en España con el partido Podemos, que ha llegado al poder con los socialistas, y un desastre también lo que ha pasado en Hispanoamérica, porque quien está detrás de todas estas victorias comunistas en toda Hispanoamérica, la gente no lo entiende, no es casualidad, es la inteligencia cubana, el servicio de inteligencia cubana utilizando dinero venezolano, quien han hecho todas estas campañas de política, de lavado de cerebro, de darle la vuelta a la tortilla, de hacer revoluciones en todas las sociedades hispanoamericanas, y desgraciadamente han caído como dominó todos los países hispanoamericanos con pocas excepciones. Y ese es un gran peligro que tienes para Hispanoamérica, el peligro del comunismo que se ha expandido, el comunismo ateo, y detrás de ello, como les digo, está la inteligencia cubana, está coordinando, movilizando, organizando todos estos movimientos, campañas de propaganda, de lavado de cerebro, campañas electorales en todos los países hispanoamericanos. Ese es el gran peligro. Se trata ya hoy en día, pues, ese concepto que había antes de republicanos, de demócratas, de independientes. Hoy en día sería escoger el candidato que realmente defienda los valores, defienda la unión familiar, esos sentimientos que se están perdiendo, y por supuesto la gente se está confundiendo y con un corazón frío, radicales, o sea, perdidos. Es como una droga que están armando, ¿no? Yo siempre digo que el comunismo y todas estas descomposiciones son drogas donde la gente está como en el limbo, como un zombie, sin norte, sin camino, sin a dónde vamos. Entre Ron DeSantis, que ha sido un gobernador que ha hecho un magnífico trabajo, me encanta su trabajo, Trump, aunque mucha gente no entienda las cosas buenas que ha hecho, que considero que ha hecho muchas cosas más buenas que malas, si estuvieras en esa posición, o la gente tuviera que escoger entre un Ron DeSantis y un Trump, tú ves bien que, por ejemplo, se rumora que Ron DeSantis va a ir, pues, en esta contienda, no contra Trump, porque en el debate se va a saber realmente quién va a ser el representante. ¿Cómo ves? Pues me parece que al final van a estar en la primaria los dos. Yo creo que DeSantis es electorable, me parece, o que es más electoral, tiene más appeal, más le cae más bien a la gente centrista o a la gente moderada, ¿no? Por decirlo así. Pero si me preguntan a mí, sinceramente, yo creo que ¿quién sería mejor presidente? Yo creo que Trump. Trump ha sido, en mi opinión, uno de los mejores presidentes que ha habido, en defensa de la vida, en defensa de la familia. No ha empezado ninguna guerra globalista, por decirlo así, neocona. Hizo muchísimo bien por la economía, impulsó muchísimos gobiernos buenos en Europa, al mismo Bolsonaro en Brasil, a Orbán en Hungría. Me parece que ha hecho muy bien Trump. Y si tengo que elegir entre uno de los dos, yo creo que Trump haría un mejor trabajo como presidente que DeSantis. Hay pruebas más donde siento que, bueno, cada vez que yo veo, de verdad, videos donde le faltan el respeto a la policía, donde le faltan el respeto a los militares, sinceramente para mí
es un gran dolor porque vengo de un país socialista que se convirtió pues en el desastre que tenemos hoy en día, lamentablemente, donde perdimos la fe y la confianza en la policía, donde ver a un policía o un militar prácticamente era un desprestigio, esa es la verdad, le duela que... Y una de las cosas que yo valoro muchísimo de los Estados Unidos es eso, sus militares, la policía, que a tus hijos tú le podías decir, busca la policía con total confianza al 100%. Entonces cuando yo veo que dicen que le bajen los sueldos, que para mí es una humillación, es una humillación. Los servicios públicos sabemos que tienen que ganar buenos precios, o sea, buenos sueldos, darle la honra que es tan importante, y el respeto, ¿no? Y la lealtad. Lamentablemente, bueno, Ron, un último mensaje y te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas, pues, aclarado muchas cosas para mi gente, que siempre hace preguntas, y qué mejor de un experto que venga de ti con toda esa experiencia. Por cierto, para cerrar, la CIA, la FBI, ¿te sientes decepcionado por situación o sientes que hay dos bandos, que está dividido? Bueno, yo siempre lo he dicho desde el 2018, en mi canal de YouTube, lo pueden ver en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor, lo buscan después, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Yo hice un vídeo en mi canal de YouTube desde el 2018 diciendo que la gran mayoría de la gente del FBI, la gran mayoría de la gente de la CIA, son personas profesionales que van a hacer su trabajo y ya está, de una manera muy apolítica. Desgraciadamente, los altos mandos del FBI y los altos mandos de la CIA, que son political appointees, que son designados por la administración de turno, esos desgraciadamente siempre o odian a Trump, o están al servicio lacayo de Biden, o estaban al servicio lacayo de la facción moderada Never Trumper del Partido Republicano. O sea que eso era precisamente eso lo que llamaba Trump el Estado profundo. Y la maldad no son el analista de la CIA de a pie ni la gente del FBI de a pie. Son los jefes, los altos jefes, los que por odio, por ideología, por servilismo a la administración de turno en la Casa Blanca, hoy día a Biden, siempre han perseguido a los seguidores de Trump, han perseguido a los conservadores, han tachado de extremistas, de supremacistas blancos a grupos religiosos, hace poco a grupos católicos. O sea que eso me parece a mí que es la gran división. No es el de a pie, el común y corriente, sino los grandes jefes, los que están vendidos, por decirlo así, a atacar a las fuerzas conservadoras pro Dios, pro vida, pro familia en Estados Unidos. Bueno, Ron, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, esperemos que tengamos mucho más conversaciones, porque es una bendición que una persona como tú aporte todos estos conocimientos, porque eres un militar. De más está agradecerte también por tu servicio, porque siento en el corazón ese sentimiento, entiendo ese sentimiento, y me da de verdad un dolor, porque se perdió Venezuela y uno no quiere que se pierdan otros países. Uno al contrario, uno quiere que realmente haya un cambio. Mucha gente ha muerto por la libertad, muchas desgracias han pasado en el pasado. Muchos jóvenes actualmente no saben lo que es ir a la guerra, lo que es perder un país, lo que es perder tus derechos, lo que es perder todo. O sea, que seas un cero a la izquierda, como está Cuba, como está Venezuela y todos los países comunistas, lamentablemente. Lo agradezco mucho. Bueno, un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo. Sí.